Bendiciones, amadas hermanas. Espero que cada una de ustedes se encuentren muy bien. Como hemos podido saber, pues vamos a retomar las reuniones virtuales. Yo les invito a que no se desanimen. Sabemos que no es lo mismo que nos reunamos físicamente, que podamos platicar y compartir de la palabra de Dios, pero vamos a seguir guardándonos. Sabemos que pues ahora con estas gripes estacionarias, pues se complica un poco más la situación, pero no vamos a dejar que eso nos merme, vamos a estar animadas, siguiendo, alimentándonos de la palabra de Dios, vamos a compartir con nuestra familia y que en todo ese tiempo siempre podamos estar fortalecidas. Vamos a continuar con nuestro tema mensual. El día de hoy voy a tocar un poco el tema que vimos la última reunión física que tuvimos para que todas estemos en el mismo contexto, porque vamos a dar continuación con algunas otras reuniones mensuales. Y nuestro tema de hoy, como les decía, es cuando los hombres no lideran, y para esto vamos a estar viendo un poco acerca de la vida de Débora. La historia de Débora la podemos encontrar en los libros de Jueces, en el capítulo 4 y 5, y trata temas como qué se supone que debemos hacer nosotras las mujeres si los hombres que nos rodean no son líderes. Débora nos da una idea de esto. Ella es un ejemplo de una mujer que ejerció una influencia grande y piadosa, en una forma definitivamente femenina, de una manera tal que al final ocasionó que los hombres que la rodean llegaran a ser más varoniles, que se levantaran y asumieran su liderazgo. Hay cuatro palabras que nos van a ayudar a resumir el libro de Jueces, y estas son desobediencia, disciplina, desesperación y liberación. Y este es un ciclo que se repite al menos 7 veces en el libro de Jueces. Vamos al capítulo 4, versículo 1, que dice así: Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Los hijos de Israel, o sea que era el pueblo de Dios, la gente escogida por Dios. A veces como creyentes tendemos a enfocarnos en el pecado de los inconversos, a ver cómo la gente del mundo que nos rodea se comporta o las actitudes que tiene, ¿verdad? Y eso nos puede sorprender, pero que lo que de verdad nos tiene que preocupar, pero más que preocupar, más bien ocuparnos, es lo que Dios ve de nosotras, que siendo sus hijas, pequemos deliberadamente. Los hijos de Israel no eran los únicos que pecaban en ese tiempo, ¿verdad? Todas las naciones extranjeras también lo hacían, como los amonitas, los moabitas, los cananeos, estaban pecando también en ese tiempo. Pero veamos en dónde se enfocó Dios. Él se enfocó, él se enfocó en su pueblo. Como les mencioné al inicio, este ciclo se repite 7 veces y les voy a mencionar cuáles son cada una de ellas. La primera es Jueces 2, capítulo 11, y dice así: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Jueces 3:7 dice así: Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y le sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Jueces 3:12 dice así: Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. El cuarto ciclo que aparece está en Jueces 4, capítulo 1, donde dice así: Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jueces capítulo 6, versículo 1 dice así: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. El sexto ciclo está en Jueces 13, capítulo 1, y dice así: Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y el último ciclo aparece en Jueces 10, capítulo 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Así que el pueblo hizo lo malo. ¿Pero qué hicieron que fue tan malo? Específicamente en el capítulo 2, versículo 12 dice así: Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová.
La idolatría es en realidad adulterio espiritual. Como pueblo de Dios que se ha desposado con Jesús, Cristo es nuestro esposo y nuestro Señor. Nosotras somos su novia, la esposa de Cristo. Es como si el pueblo de Dios dijera, quiero otro Señor, quiero otro esposo. Tú no eres lo suficientemente bueno para mí. Nuestro rechazo a Cristo y a Dios como esposo, como lo hizo el pueblo de Israel, es cometer adulterio espiritual. Vemos aquí la tendencia del corazón humano a inclinarse hacia el adulterio espiritual. Y podemos ver que no solamente es ir a otros dioses como aquí lo menciona físicos, ¿verdad? Em, Sino, bueno, estos también son unos ejemplos físicos, pero podríamos hacer como al Dios, por ejemplo, al dinero, a nuestro esposo, nuestra familia, todo aquello que quita el primer lugar de Dios, lo podemos estar haciendo un Dios, ¿verdad? Quitándole el trono a nuestro Señor, lo cual no está bien, es idolatría, y aquí podemos ver que son cosas que no le agradan a, a nuestro Dios y que le provocan ira a Jehová, ¿verdad? Entonces vamos a pues analizar cada una de nosotras qué es lo que está en nuestras vidas. A lo mejor dice, bueno, nosotros no nos comportamos como en ese tiempo, pero ahora pueden ser otras cosas. Como les mencionaba, es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Em, Solo la gracia y el poder de Dios puede santificarnos, sostenernos y preservarnos en la fe. Solo la gracia quebranta nuestro corazón y nos trae de regreso cuando hemos sido atraídas por otros dioses. Vemos que la maldad de la idolatría no es poca cosa para Dios. Dice, el pueblo volvió a hacer lo malo delante del Señor, y así es como debemos ver nuestro pecado, como a los ojos del Señor. Cómo Él ve nuestras acciones, tomando en cuenta sus estándares y no los nuestros. ¿Cómo seremos liberadas de la esclavitud y de la idolatría si no lo vemos, si no vemos que es malo como lo es ante los ojos del Señor? ¿Cómo podríamos hacerlo? El apóstol Juan dice en primera de Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Leemos que el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo delante del Señor. El pueblo se entregó a la idolatría, abandonaron al Señor, siguieron otros dioses paganos y extranjeros, de los cuales Dios les había advertido, no adoren los dioses de los pueblos que los rodean. Pero los israelitas querían algo que pudieran ver, querían ser como las otras naciones y cedieron ante la idolatría. En el versículo 2 del capítulo 4 nos dice, como resultado del pecado vino la disciplina divina. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Hazoret Goim. En el versículo 3 dice así, y los hijos de Israel clamaron al Señor, porque aquél tenía 900 carros de hierro, y había oprimido duramente a los hijos de Israel por 20 años. Vemos aquí a Dios imponiendo disciplina a sus hijos, ¿verdad? En este caso fue claramente el resultado de su pecado. Hay una causa y un efecto. Su pueblo hizo lo malo, así que el Señor los entregó en manos de Jabín, rey de Canaán. Vemos en este pasaje y en muchos otros a través de la Escritura que una forma en la que Dios trata con su pueblo es utilizando a algunas personas, algunas circunstancias externas como sus instrumentos para disciplinar a sus hijos. A veces tendemos a ver al instrumento y culparlo. Podemos decir son los cananeos de mi vida, son los cananeos, perdón, en mi vida, es mi marido, mis hijos, el vecino, el pastor, la gente es lo que hace mi vida difícil. Pero en la providencia de Dios y en los propósitos de Dios, Él con frecuencia usa a las personas o circunstancias como instrumentos en sus manos para disciplinarlos. Ahora, esto no significa que cada vez que tengamos un momento difícil o algo que no sea tan grato en nuestras vidas, es porque Dios nos está disciplinando. Hay otras razones por las cuales podríamos tener problemas en nuestra vida. Recordemos que estamos en este mundo, ¿verdad? Y estamos expuestos a todo. Pero a veces simplemente es una consecuencia a nuestro pecado. Al leer el capítulo 4, versículo 2, vemos dos personajes en esta historia. El primero es Jabín, en el rey de los cananeos, que era un hombre poderoso. Conforme se va desarrollando la historia, en realidad veremos que es un personaje secundario. Y después tenemos a Sísara, que es el comandante de su ejército.
En los días de Josué, mientras los hijos de Israel estaban poseyendo la tierra, esta ciudad, Azor, en la parte norte de Israel, había sido conquistada por los israelitas. Pero los israelitas no destruyeron por completo a los habitantes de Canaán como Dios les había ordenado. Y el enemigo había ganado fuerza y poseyeron de nuevo la tierra de las manos del pueblo de Dios. Pensemos que si cada área de nuestro pecado, de nuestra carnalidad en nuestra vida no es atendida en serio y con toda franqueza, cualquier área que Dios nos revele que necesite ser santificada, de la que no me ocupe, que yo no venza con la gracia de Dios, que yo no le entregue a Dios por quererlo hacer a mi modo, a mi manera o a mi tiempo, muy probablemente un día regresará y me gobernará. Comentaba algunas veces nuestro pastor que a veces queremos abrir nuestro corazón a Él, pero a Dios, pero no permitimos que obren todo, ¿verdad? Le decimos, de este cuarto yo me encargo, es un cuarto oscuro, ¿verdad? Que no queremos que nadie se meta, que nadie toque, y queremos hacerlo siempre a nuestra manera, cuando nosotros queremos de verdad entregarnos por completo. Volvamos al versículo 8 del capítulo 5, y dice así. Escogieron nuevos dioses, entonces la guerra estaba a las puertas, no se veía escudo ni lanza entre 40,000 en Israel. El pueblo estaba desarmado, eran vulnerables, sus armas habían sido confiscadas por los cananeos y los que tenían la gente no tenía el valor ni la voluntad de usarlas. Vamos a ver el tiempo en el que Débora vivió. Podemos ver que, bueno, es una nación entregada a la idolatría, estaban bajo el dominio de los cananeos, a los que ellos debieron haber conquistado. Estaban bajo la disciplina y la mano de Dios. El enemigo los superaba en número, estaban abrumados por el enemigo, había miedo en ellos, la moral estaba por el suelo, no había armas y el pueblo estaba desanimado. Cuando la gente está bajo disciplina de Dios, hay una notable falta de liderazgo masculino fuerte y piadoso. Como vimos, los israelitas quisieron vivir sin Dios, como los pueblos y las naciones que les rodeaban. Ellos imitaron sus costumbres y terminaron siendo esclavos de los que imitaban. ¿No es verdad que en el mundo actual en muchos casos el pueblo de Dios se ha esclavizado? La necesidad de que las mujeres alrededor del mundo escuchen verdades bíblicas es cada vez mayor. Estamos viviendo tiempos donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Hay una decadencia moral y la violencia está arropando y destruyendo nuestras ciudades. En capítulo 4 de Jueces, como estamos en el versículo 3, dice: Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros cerrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. ¿Y cuándo es ese entonces del que habla el inicio de este versículo? Entonces es cuando el Señor manda opresión, esclavitud, disciplina. Como resultado, el pueblo de Israel clamó a Dios por ayuda. Y aquí quiero explicarles un poco cómo es que eran los carros errados de los que habla aquí este pasaje. Eran carros tirados por caballos cuya estructura era de hierro, y dentro de ellos estaban hombres fuertemente armados que difícilmente sufrirían algún daño, pero más bien estas armas mortales eran para los ejércitos enemigos. ¿Se imaginan cómo sería el sonido en el cielo cuando Dios escucha a sus hijos clamar a Él diciendo: Señor, te necesito, ayúdame? Esto era lo que Dios estaba esperando escuchar, y los hijos de Israel clamaron al Señor, porque aquél tenía 900 carros de hierro y había oprimido por 20 años duramente a los hijos de Israel. Así que aquí vemos que Dios ejerció disciplina, Dios usó y mandó al enemigo. Está muy claro que Dios los vendió a las manos de Javín. Entonces fue cuando finalmente clamaron a Dios por ayuda. Antes de llegar a este punto, llegaron a sufrir por un periodo prolongado de tiempo, 20 años. ¿Ustedes también piensan por qué tardaron 20 años en clamar a Dios por ayuda? Y bueno, ahora pensemos, ¿por qué nosotras tardamos tanto tiempo? Como madres, quizá algunas, es un ejemplo, podrían ver vagar por la tierra en pecado a sus hijos y el corazón se rompe. Algunas han esperado 1 año, 2 años, 3 años, 20 años a que un hijo regrese al Señor y uno piensa, ¿por qué no se da cuenta?
Odias verlos pasar por eso, harías lo que fuera por rescatarlos y liberarlos, pero no puedes hacer nada porque ellos no han pedido ayuda, no están quebrantados, no son enseñables. A él era al que tenían que clamar porque fue a él a quien abandonaron, fue contra él contra quien habían pecado. Sabes, la disciplina de Dios tiene la intención de hacernos más humildes, de llevarnos a morir a nosotras mismas y hacernos reconocer la necesidad que tenemos de Él, que nuestros corazones se vuelvan de nuevo a Él. Debemos llegar al punto donde notemos que ni nuestros amigos podrán sacarnos de ninguna circunstancia, ni el consejero, ni el pastor, ni los libros, ni el trabajo, ni el alcohol, ni antidepresivos. No hay nada que puedan hacer, no hay a dónde podamos ir, sino acudir a nuestro Señor. ¿Estás tú en este punto? ¿Has llegado al punto donde estás dispuesta a decir, Señor, ayúdame? Mi pecado me trajo hasta aquí, necesito de tu gracia, de tu misericordia, necesito de tu perdón, porque sabemos que al que ofendemos es a Él. ¿Qué necesitas para que te vuelvas al Señor y clames a Él por ayuda? Para llegar al punto en que puedas decir como el salmista, levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, e hizo los cielos y la tierra. Oh Señor, es contra ti, contra quien he pecado, y he hecho este gran mal delante de tus ojos, y tú eres el único que puedes liberarme. Dios en su paciencia está esperando y muestra su corazón misericordioso y redentor. Vemos que en este ciclo Dios espera que nosotros clamemos a Él y entonces a continuación siempre envía la liberación. Él no siempre manda la liberación de la misma forma. Él no siempre remueve todas las circunstancias que resultaron de nuestro pecado y no siempre sucede sin batallar como lo veremos en el resto de Jueces 4 y 5. Pero siempre, cuando los hijos de Dios claman a Él por misericordia con un corazón arrepentido y quebrantado, Dios derrama gracia al humilde. Es una de las vías de Dios, así que si estás luchando contra su disciplina, no te resistas más, ya ríndete y quebrántate. No nos gustan los problemas que han sido ocasionados por nuestro pecado, pero todavía no deja de gustarnos el pecado. Dios espera que nosotras clamemos y entonces Él manda liberación. En Jueces capítulo 4 nos dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de la piedad. ¿Qué hizo Dios cuando su pueblo clamó por ayuda? Dios levantó un ayudador. Dios levantó un instrumento humano que ayudaría a liberar a su pueblo. En cuanto pidieron ayuda al Señor, Él envió ayuda. En el resto de Jueces capítulo 4 y en el 5, bueno, podemos ver que en realidad es una descripción de toda la liberación. La liberación se da en 3 etapas. Si quieres anotarlo, subrayarlo, estas son algunas de las líneas, cómo es que se separan los capítulos. Tenemos en los versículos del 4 al 10 el capítulo del capítulo 4 de Jueces, el periodo que los conduce a la batalla, a la antesala, la puesta en marcha para la batalla. Después, en los versículos del 12 al 16, hay una descripción de la batalla en la cual Dios tiene una victoria decisiva sobre los cananeos. Luego, en los versículos del 17 al 22 del capítulo 4 también, tenemos la conclusión, las consecuencias. Es donde encuentras la destrucción de Sísara, quien es el comandante cananeo al servicio de Jael, quien es otra mujer involucrada en esta historia. Hay 3 grandes puntos que son básicos en el capítulo 5, en este cántico de victoria que habla de la antesala, la batalla y las consecuencias. Puedes encontrar los puntos donde se unen estos versículos. Hoy hemos llegado a la antesala o a la preparación para la batalla. En el versículo 4 de Jueces 4 dice así, Débora, profetiza mujer de Lapidot. Por cierto que nadie sabe nada de Lapidot, es la única ocasión donde se menciona en las escrituras. Algunos comentaristas creen que la traducción pudo haber sido que ella era de Lapidot, es decir, de su tierra natal. No se conoce un lugar llamado Lapidot, no se conoce a nadie llamado Lapidot, así que o era de un lugar llamado así o tenía un esposo llamado así. Pero independientemente de dónde era en realidad o qué significa Lapidot, Débora era una profetisa que juzgaba a Israel en ese momento. Hasta aquí vamos a dejar este tema. Espero que sean de bendición para cada uno de ustedes y que cada uno podamos analizar cuáles son las cosas que estamos poniendo antes que
que a Dios si es que las hay y que podamos llegar a ese punto de arrepentimiento, de pedir perdón a Él y ponernos a cuentas y pedir su liberación y que cada una de nosotras estemos en una comunión constante, en una comunión firme con Él y que en todo tiempo podamos ser fortalecidas por Él. Les mando un abrazo muy fuerte. Sé que por un tiempo no nos vamos a poder ver físicamente, pero estamos teniendo contacto mediante las otras redes sociales. Les envío un abrazo nuevamente. Dios les guarde.